Muchas licencias, Zaida. Espero que me estén escuchando bien. Supongo que sí. Sí, se escucha muy bien. Ya podemos dar inicio. Ya. Muy bien. Muchas gracias, querida Licen. En principio, quiero dar las buenas noches a todos los que se encuentran conectados a esta señal de webinar. Y también agradecerle a usted, Licen, por la invitación que me ha hecho para poder compartir algunos conocimientos de la ciencia odontológica. Y pues yo espero que lo que hablemos esta noche les pueda ser de mucha utilidad a todos los que están conectados, ¿no? Así que vamos a empezar directamente, vamos a entrar en materia. Sabemos que este horario es un poquito muy difícil, muy costoso, porque estamos volviendo de una jornada quizás muy intensa del día de hoy. Así que vamos a ir a los puntos, como dice el título del webinar, las claves en la consulta odontológica, ¿no? Estoy seguro para todos los que tal vez estén enfocados en el área de la odontología, van a tener conocimientos generales y más que todo que lo pueden utilizar. Y no solamente los odontólogos o los que están en el área de la salud, sino todas las personas en general, porque vamos a hablar de situaciones específicas y casos que se presentan con mayor frecuencia en la consulta odontológica. Voy a entonces permitirme a compartir la presentación. Doctor, su micrófono. Ahora sí creo, ¿no? ¿También se puede ver la Perfecto. presentación? Se puede ver. Muy bien, entonces vamos a empezar. Les había indicado de que este webinar se trata de casos específicos y algunos casos que se presentan con mayor frecuencia en la consulta odontológica y nosotros tengamos algo de conocimiento de qué se trata cuando nosotros vamos a algún tratamiento o a una consulta, ¿no? Con el profesional odontólogo. Voy a empezar con esta imagen, ¿no? Que dice que sí es costoso ir al odontólogo, ¿no? Muchas veces pensamos de que el odontólogo, todos los tratamientos que se realizan en odontología es un gasto, pero no se tiene que ver de esa manera, más bien es una inversión. Y esta imagen que pueden ver en la pantalla, pues tiene mucho significado. Tiene mucho significado porque gráficamente se puede ver de que en realidad lo costoso no es tanto la atención odontológica, sino el descuido que uno personalmente puede tener porque algunas afecciones en nuestras piezas dentarias, ¿no? Algunas afecciones que son pequeñas en un principio, ¿no? Que, bueno, si nos vamos al costo, son relativamente menos costosas que si nosotros nos descuidamos, avanzan a estadios mucho más avanzados que ya obviamente el precio o el costo también es muy elevado. Y más allá del precio, ¿no? De el aspecto económico que pueda costar un tratamiento odontológico, también a medida que va avanzando, ¿no? Las etapas o la progresión de la enfermedad en nuestras piezas dentarias, también la experiencia es más desagradable y, por qué no decir, tal vez un poco más dolorosa, ¿no? Porque, y también mucho más larga. Entonces, también va del aspecto económico a una experiencia tal vez un poco más desagradable que pueda sentir el paciente en la consulta odontológica. Pero todo empieza de que si nosotros tenemos un cuidado especial en estadios iniciales, estas experiencias, por supuesto, no van a ser de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a empezar como siempre hablando de la prevención. La prevención es la terapéutica más exitosa, digamos, la clave para poder mantener una buena salud bucodental. Y yo particularmente lo resumiría en tres aspectos muy importantes cuando hablamos de prevención en odontología. Lo primero, que como ya sabemos todos, siempre lo tenemos que tener presente, es evitar los excesos o tener una dieta excesivamente en azúcares, ¿no? O una dieta cariogénica, como nosotros lo denominamos. Porque este tipo de productos, pues, algunos son muy lesivos o muy dañinos
porque se pegan en la superficie de las piezas dentarias y estas son a veces difíciles de retirar, incluso con un buen cepillado dental, ¿no? Entonces ahí va el otro aspecto clave de lo que es la prevención en odontología, que son buenos hábitos de higiene bucodental, ¿no? Que mínimamente parte de un buen cepillado dental. Y esto no va relacionado mucho con un buen cepillo o con un cepillo caro, muy costoso, de una marca muy conocida, ni tampoco de una pasta dental cara, ¿no? Sino más que todo es una buena técnica de cepillado se centra más en la habilidad o en la destreza manual que nosotros podamos tener con el cepillo, ¿no? Y para poder limpiar todas y cada una de las superficies de la pieza dentaria, ¿no? Entonces, pero ahí va este otro aspecto, que estos productos, algunos son la consistencia es tan pegajosa que ni siquiera con un cepillado nosotros podemos limpiar bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El tercer punto clave de la prevención odontología, una, visitar de manera regular al odontólogo se recomienda, si ustedes han escuchado en alguna ocasión, lo recomendable es asistir a la consulta 2 veces al año, mínimamente, ¿no? Para lo que es una limpieza profiláctica, un chequeo general, ¿no? Que el odontólogo o nosotros realizamos una limpieza y nosotros garantizamos de limpiar en el consultorio todas aquellas zonas donde quizás no hemos llegado con el cepillado dental. Algo muy importante que hay que hablar sobre el cepillado es que si nosotros iniciamos estos buenos hábitos de salud desde temprana edad, desde muy pequeños, es decir, los que tienen hijos menores, hermanitos, acostumbrémoslo ya a tener estos buenos hábitos de salud. No consumo de azúcares, buenos hábitos de higiene dental complementados con algunos elementos que tal vez ya conocen, que tal vez usamos y que es recomendable que también de manera regular lo utilicemos, como es el enjuague bucal, el hilo dental, ¿no? Que son complementos al cepillado, ¿no? Y las visitas al odontólogo también de manera temprana, especialmente cuando son pequeños. Tengamos que ser realistas porque en nuestro contexto todavía estamos con esa filosofía de que vamos al odontólogo cuando ya se inicia una lesión o cuando ya tenemos alguna sensación dolorosa, ¿no? Entonces, cuando se trata de niños, estas situaciones se ven empeoradas porque son experiencias muy traumáticas para los niños porque hay lesiones en las que definitivamente hay que utilizar equipos que pueden llegar a causar un poco de molestia, especialmente incluso a nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos miedo, los grandes, tenemos miedo de que nos pinchen, de que nos pongan anestesia y nuestra famosa turbina para limpiar una caries, ¿no? Entonces imagínense los pequeños. Entonces, para evitar esas experiencias dolorosas, lo más recomendable es que desde muy pequeños ellos vayan a la consulta odontológica para una limpiecita dental, para un chequeo o para aplicar técnicas preventivas específicas como las que le voy a mostrar a continuación. Desde hace mucho tiempo esta técnica y hasta la actualidad sigue siendo una de las técnicas mmm, con mejores resultados para evitar una de las patologías más frecuentes de las piezas dentarias, ¿no? O más común de las piezas dentarias, que es la caries dental, ¿no? De 100 pacientes que acuden al consultorio, 98, 97 van por una restauración o por una calzadura, como llaman, ¿no? Entonces, estas lesiones tan comunes, la caries dental, que justamente vienen a consecuencia de lo que anteriormente habíamos hablado, principalmente de no tener buenos hábitos de higiene, excesivo consumo de azúcares y demás. Entonces, se trata de que evitemos estas lesiones, ¿no? Y repito, esta de la que les voy a mostrar a continuación es una técnica muy efectiva, los selladores de fosas y fisuras, que es una técnica que consiste tan sencilla, ¿no? Como tan rápida, en donde simplemente se hace un cepilladito dental, se lava bien la piecita dentaria y directamente se aplica el material como estamos viendo en las imágenes. Se polimeriza el adhesivo, se polimeriza el sellador y prácticamente en cuestión de minutos esta técnica se ha realizado. ¿En quiénes está indicado esta técnica? En piezas dentarias sanas, ¿ya? En piezas dentarias sanitas. Entonces, lo recomendable es de que los papás,
puedan llevar al niño, ni bien salgan los primeros molares permanentes, por ejemplo, erupcionan a los 6 años, y es recomendable que ya los niños, ni bien tengan erupcionado esta piecita dentaria, ya se les pueda aplicar esta técnica, porque, repito, la indicación está solo para piezas dentarias sanas. En el caso de los niños más pequeños, esto vamos hablando de 3, 4 años, también podemos emplear esta técnica en los dientecitos de leche, en los molarcitos de leche, porque principalmente en los niños pequeños con dentición de leche, porque estos van a ser reemplazados a la edad de los 8, 9, 10 años. Entonces, imagínense desde que sale el último molarcito de leche, que es hasta la edad de los 3 años máximo, hasta los 9, es un largo periodo de tiempo en el cual esa piecita tendría que estar libre de caries para que el niño no tenga algún tipo de dolor y se produzca la exfoliación o el recambio de las piezas dentarias de manera natural. Pero muchas ocasiones, como sabemos, y repito, la filosofía o la cultura en nuestro contexto es de que si es una dietecita de leche, no lo descuidamos. Estamos hablando en una fase tan crítica como son los niños que tienen mucho consumo de azúcares y todavía no tienen una destreza manual muy bien desarrollada, entonces fácilmente puede invadir la caries en las piecitas temporarias, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos derivan en que puedan llegar a extraerse de manera prematura y esto también llega a tener otro tipo de complicaciones a la dentición permanente. Pero repito, si aplicamos esta técnica, como pueden ver acá, tan sencilla, nosotros acostumbramos y totalmente atraumática, indolora, el niño ya va a estar con esa confianza de ir al odontólogo y sabe que no le va a doler, sabe que no va a ser ninguna sensación dolorosa, entonces tiene y mejora su confianza para el odontólogo, ¿no? Ahora, hablando de precios, por ejemplo, que eso pregunta mucho, ¿no? Es una interrogante muy frecuente. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, este tipo de terapias? Eh, Tengo entendido que en el seguro, en el SUS, ¿no? En los centros de salud, esas terapias preventivas son de forma gratuita, ¿no? Los que contamos con seguro, por ejemplo, el Seguro Social Universitario, también estas técnicas la hacen allá, tiene esta cobertura de este tipo de técnicas. Y en la consulta privada, pues es una terapia o es una técnica básica que la podemos encontrar desde los 80 a 100 bolivianos, ¿no? Lo puede realizar tranquilamente un odontólogo general. ¿Cuánto nos llega a durar, por ejemplo, este sellado de fosas y fisuras? Miren que yo tengo un selladito o tengo algunas piezas selladas todavía ya más de 10, 15 años. Entonces, imagínense tener una piecita dentaria protegida durante tanto tiempo, evitando que la caries ingrese o lesione las piezas dentarias. Y más que todo en los niños, repito, porque ese periodo es muy crítico en los niños con dentición temporaria y con dentición mixta, ¿no? Hasta que completen la dentición permanente. Entonces, lo recomendable es de que acostumbremos a los niños pequeños o nosotros los llevemos a este tipo de técnicas que pueden ser muy beneficiosas. Entonces, en este caso, no sería tanto un gasto, sino más que todo lo veamos como una inversión en nuestra salud, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si bueno, aquí vemos en qué consiste o qué logramos con esta técnica? En los molarcitos principalmente, porque esta los molares, las muelitas, en esta cara, en esta superficie que la llamamos la cara oclusal o las caras triturantes, está conformada de esta manera, de ranuras, fosas, surcos, que hacen que en estas zonas se retengan los restos alimenticios y por un proceso de descomposición y relación con los microorganismos presentes en la boca, empieza a las lesiones cariosas. Entonces, como pueden ver acá, lo que se trata es de sellar, como su nombre lo dice, todas esas zonas donde pueden ser retentivas para los restos alimenticios y el inicio de las caries, ¿no? Entonces, empieza de esta manera o se tiene la piecita y luego se obtiene con esta técnica, con estas zonas totalmente lisas, ¿no? Bien pulidas y que no sean retentivas. ¿Qué pasa? Bueno, hablando también de otras técnicas preventivas, habíamos dicho que por lo menos 2 veces al año tendríamos que ir al odontólogo. ¿Para qué? Para hacer una profilaxis dental. Para aquellos que tal vez no tengan una buena destreza manual, ¿no? Una buena técnica de cepillado, porque ya les había dicho que no radica mucho en la marca del cepillo, lo costoso que puede hacer el cepillo, ni la
de la pasta dental, sino en la buena destreza manual, que muchos de a veces no lo tenemos bien desarrollado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos acumular restos alimenticios o no nos cepillamos 1 o 2 días? Ya empieza a formarse, ¿no? Una especie de, bueno, se denomina placa bacteriana, ¿no? Que se adhiere a la superficie de los dientes, especialmente a nivel de los cuellos dentarios. Y la acumulación de esta placa puede provocar una lesión o una patología que se denomina gingivitis. La gingivitis es otra patología muy frecuente de la cavidad oral que principalmente se caracteriza por un cambio de coloración en las encías, se tornan un poco más rojizas, de una textura mucho más lisa, mucho más brillante y puede en muchas ocasiones tener un sangrado al cepillado o al contacto con algunas estructuras e incluso en la misma masticación. Entonces, es muy peligroso si nosotros tenemos la sensación de que cuando cepillemos hay algún tipo de sangrado, obviamente leve puede ser, eh, debemos acudir al odontólogo porque algo está pasando en nuestra boca, ¿no? Y entonces principalmente estarían afectadas los tejidos blandos o los tejidos de soporte, empezando por las encías, provocando una gingivitis. De no dejar o de pasar el tiempo y no aplicar medidas ¿no? Terapéuticas en estos estadios iniciales, una gingivitis que podría fácilmente tal vez solucionarse con una profilaxis dental, podría agravarse y esta placa bacteriana se organiza, se calcifica, se endurece y ya se convierte en sarro o tártaro. Este sarro tártaro, como pueden ver en la imagen, se caracteriza porque cambia ya un poco más de coloración, un poco más oscuro, es mucho más endurecido, daña mucho más los lesiones o los tejidos de sostén, perdón, los tejidos de sostén o los tejidos de succión, porque no solamente ya afecta a la encía, sino también al periodonto, es por eso que esta lesión se denomina ya periodontitis, al periodonto y al hueso que soporta las piecitas dentarias. La técnica o la terapia también ya es diferente, ya no consiste con una profilaxis dental básica, sino lo que se tiene que hacer ahora es un raspado y alisado o un detartraje con instrumentos específicos para realizar esta técnica o esta terapia de detartraje. Aunque en la actualidad ya tenemos equipos e instrumentos mucho más modernos que pueden facilitar la remoción de estas estructuras endurecidas mucho más rápido, mucho más fácil y experiencias menos dolorosas, porque se puede hacer también con instrumentos manuales que el profesional, la característica de este sarro que se adhiere tan fuerte a la superficie del diente que incluso en el consultorio nos cuesta sacar estas estructuras. Entonces nosotros tenemos que aplicar cierta fuerza para poder desprender estos bloques de sarro de las piezas dentarias, ¿no? Entonces el paciente siente ese forcejeo en la pieza, en la boca, por tanto también es una sensación molestosa, ¿no? Una sensación desagradable. Pero repito, hay instrumentos o equipos mucho más avanzados, como el ultrasonido, que mejora esta situación, nos mejora en cuanto a tiempo y también la experiencia para el paciente. Entonces, ¿qué logramos cuando retiramos todo ese sarro? No tenemos por debajo encías obviamente inflamadas por la presencia de estas estructuras. En situaciones mucho más agravadas, por ejemplo, mucho más avanzadas de la periodontitis, puede provocar incluso la recesión tanto de las encías y del hueso. Y como pueden ver en la imagen, ¿no? Aparte de ver ya la corona de la pieza dentaria por la recesión de estos tejidos de sostén, incluso pueden verse algo o alguna porción de la superficie radicular en sus estadios mucho más avanzados, porque puede avanzar mucho más y se ha visto casos que la periodontitis ha avanzado tanto en que estas piecitas dentarias pueden llegar a salirse, exfoliarse de manera espontánea porque se ha perdido todo el tejido de sostén de estas piezas dentarias. Entonces, hay casos en los que sí se presentan en el consultorio muy avanzados y que se tiene que lamentar la pérdida de las piezas dentarias. Nuevamente, vámonos al costo. Habíamos dicho que las terapias preventivas no cuestan mucho. Por ejemplo, una visita al odontólogo, una limpieza, una profilaxis o un detatraje puede estar, que es una terapia básica que también lo puede realizar el odontólogo general.
Estamos hablando de más o menos entre los 200 bolivianos, ¿no? 200 bolivianos en la consulta privada, hacia adelante, hacia arriba. Entonces, 2 veces al año con estas terapias estamos nosotros garantizando que, que todas las superficies dentarias o todas las superficies de los dientes estén correctamente limpias. Aparte de eso, en estas terapias de profilaxis, el odontólogo, bueno, realizamos nosotros un diagnóstico general del estado de las piezas dentarias, porque es clave identificar algunas caries ah, muy tempranamente porque vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, de que mientras más pequeña es la lesión cariosa, ¿no? Y como habíamos visto en la primera imagen, es menos costosa y por supuesto también la sensación es menos traumática para el paciente. Entonces va en función, a partir de aquí, cuando ya la caries se ha instalado en la pieza dentaria, ya no se puede aplicar los sellados de fosas y fisuras. ¿Qué tenemos que hacer? Necesariamente limpiar toda la cavidad, toda la lesión, todo el tejido dañado, porque la caries se caracteriza principalmente por la destrucción progresiva de tejido duro, ¿no? Que en sus estadios iniciales, como pueden ver en el grado 0, pueden aparecer primero como zonas de descalcificación, que se caracterizan principalmente por el cambio de coloración a tonalidades de color blanco tiza, por ejemplo, ¿no? Y luego ya a una pequeña mancha de color oscura, ¿no? Que estas van agrandándose a medida que pasa el tiempo. Pero ojo, incluso estas lesiones que son tan pequeñas, que pueden verse tan pequeñas a simple vista y nosotros nos descuidamos o nos confiamos, todavía es muy pequeñito, no voy a ir al odontólogo por esta lesión. Internamente, como ven en el grado 3 y 4, puede verse superficialmente pequeña porque la caries invade mínimamente en el esmalte, pero una vez que haya llegado ya a la dentina, no sé si estoy con mi puntero, creo que ahora sí. Una vez que haya ya llegado a tejido dentinario, esta se expande ya de manera mucho más rápida, ¿no? En extensión. Y el esmalte que se encuentra exteriormente, al no tener paredes subyacentes, esta empieza a desmoronarse y como ven ya en un grado 5, grado 6, ya se puede evidenciar una cavidad mucho más grande, ¿no? Entonces miren que de una lesión pequeña, ¿no? De zonas descalcificadas, que ya es una alerta que tenemos que hacer algo en esta pieza dentaria, puede llegar a agravarse hasta estadios en los que se ha perdido mucho tejido dentario. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Hay que utilizar claro, hay que utilizar ya terapias restauradoras, ¿no? Muchos le tienen, por ejemplo, mucho miedo a nuestra turbina. Es la turbina que nos permite a nosotros retirar todo el tejido cariado, limpiar toda la cavidad, finalmente aplicar un material para restaurar la pieza dentaria. Estas en ocasiones es muy traumática dependiendo del paciente. Hay pacientes mucho más sensibles y también hay pacientes que los toleran un poco más, ¿no? Por ejemplo, si la lesión o la caries es pequeña que solamente ha llegado a esmalte, quizás la sensación va a ser imperceptible, no es dolorosa en otras palabras, pero si ya ha llegado a dentina, ya la sensación se siente un poco más, es más dolorosa porque en la dentina ya tenemos terminaciones nerviosas que provienen de la pulpa dental, ¿no? Entonces, limpiar una caries ya en un estadio a partir del 3, por ejemplo, del estadio número 3, incluso ya es necesario colocar una anestesia, ¿no? Y para muchos le tienen también mucho trauma, mucho miedo al pinchacito que nosotros hacemos para colocar la anestesia, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que colocar? Porque para poder limpiar bien, el paciente va a sentir mucho dolor. Ahí no tenemos por qué mentirle a la paciente, al paciente de que cuando ya es una caries muy avanzada, el limpiarlo va a ser un poquito, bueno, un poquito, tenemos que ser realistas, va a ser muy doloroso, por tanto es necesario anestesiar a la pieza para que podamos limpiar bien la cavidad, ¿no? Entonces, actualmente hay técnicas y materiales, el avance de los materiales que se utilizan en odontología han avanzado tantos que podemos obtener estos resultados: alta estética o restauraciones tan naturales, que eso es el objetivo de la odontología. No se olviden que es arte y ciencia y nosotros podemos lograr imitar los tejidos perdidos de una manera tan natural y tan imperceptible, ¿no? Miren el tamaño de las lesiones
y lo que podemos llegar a conseguir. Cuando la lesión es mucho más grande, tal vez ya no va a ser necesario hacer una restauración directamente en boca. Las restauraciones pueden ser directas y pueden ser indirectas. Las directas cuando la destrucción no es muy grande, como en este caso de esta piecita que vemos acá, que es un segundo molar, ¿no? Si no es muy grande, se puede hacer directamente en boca. Pero si ya es muy grande, habrá que analizar el caso y tal vez es necesario de trabajarlo en laboratorio. Es decir, preparar la cavidad, tomar una impresión o un modelo y la restauración ya viene en un bloque que ha sido previamente preparado en el laboratorio, ¿no? Y este bloquecito, este bloque o esta incrustación, luego se va a llegar a cimentar en boca, ¿no? Esa es la indicación para cuando hay piezas con bastante destrucción de tejido duro. Y obviamente, lo que cuesta una restauración directa en boca a una incrustación es también el costo muy elevado. Entonces, estamos hablando de restauraciones ya que pueden costar a partir de los 200 bolivianos, 300, 400, una incrustación, dependiendo del material, que puede ser una resina o incluso incrustaciones ya de un material mucho más noble, mucho más estético, como son las porcelanas pueden llegar a costar hasta los $100 o 700 bolivianos, ¿no? Entonces, miren cómo va evolucionando lo que les había dicho, de lo que nos iba a costar un selladito en la clínica odontológica, por ejemplo, en la clínica de odontología de la Gabriel, encontramos desde los 20 bolivianos, creo, un sellado de fosas y fisuras. Entonces, lo que podía costarnos 20 bolivianos, y nosotros nos descuidamos hasta llegar a esta situación que necesitamos una incrustación, nos puede llegar a costar 700 bolivianos. Entonces miren cómo va, cómo es la evolución o el progreso de una lesión pequeña hasta una lesión más grande. Ahora, no queda ahí la situación. ¿Qué pasa si la caries ha avanzado más profundamente y ya ha llegado a dañar la pulpa? ¿No? Que en muchas ocasiones la sintomatología de una patología pulpar principalmente se basa en un dolor insoportable. Cuando uno tiene una caries profunda, la sintomatología se basa principalmente en un dolor provocado. Quizás nos duela cuando tomamos algo frío, cuando masticamos algo, en la masticación, algo dulce, algo caliente, ¿no? Pero esa sensación dolorosa es netamente provocada, ¿no? Que esa sensación se pierde después de haber retirado el estímulo. Pero si esa sensación dura mucho más tiempo o es espontánea, es decir, en cualquier momento nos viene el dolor en una pieza dentaria cariada, ya nos da la alerta de que la pulpa ha sido dañada de manera irreversible. Por tanto, ya la terapia no se va a basar solamente en una restauración o una incrustación, sino vamos a tener que se va a tener que realizar primeramente un tratamiento de conductos. La pulpa puede dañarse hasta un estado en el que puede provocar serias infecciones a nivel de las raíces de las piezas dentarias o de una zona que nosotros llamamos el periapis, de las puntitas de las raíces, ¿no? Entonces, estos estados mucho más avanzados, muchos estados muy agravados, aparte de una terapia pulpar, se necesita también terapia farmacológica, utilizar antibióticos, porque estamos hablando de procesos infecciosos que, ojo, se pueden diseminar a otras piezas dentarias, incluso a todo el organismo. Es muy peligroso llegar a estos estadios. Pero, como sabemos, no sé si a cuánto les ha pasado que si nos viene un dolorcito, tomamos una pastilla y nos olvidamos. Nos duele otra vez, otra pastillita y nos olvidamos, ¿no? Y a veces sí, el dolor cede hasta que la pulpa muere progresivamente, es una pulpa necrótica, por un tiempo deja de doler hasta que esa pulpa, por un estadito de descomposición del tejido blando, llega a provocar las infecciones. Y las infecciones en estadios iniciales también es muy, muy dolorosa. El tratamiento obviamente es mucho más largo, ¿no? Mucho más largo porque estamos hablando ya de terapias o de sesiones que duran hasta 5 o 6 sesiones dependiendo de la complejidad de la infección, ¿no? Entonces, son estadios mucho más complejos que también se ve muy frecuente en la consulta odontológica. Entonces, ¿en qué consiste la terapia pulpar? Retirar el nervio, como se dice comúnmente, matar el nervio. Ahora también hay sistemas mucho más modernos
que antes se hacía con unas limitas, unos tipos de agujitas que se llaman limas endodónticas y se hacía el procedimiento o de manera manual. Pero ahora ya hay sistemas automáticos que nos ayudan a mejorar el tiempo, a minorar el tiempo del procedimiento de la limpieza y se reemplaza la pulpa por un material plástico, ¿no? Y luego se hace la restauración. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos ya entrando a otra especialidad de la odontología que es la endodoncia. Primero se hace la terapia endodóntica y luego se hace la restauración. Entonces estamos hablando de dos áreas diferentes. Primero la endodoncia y luego la operatoria dental. Como son dos terapias, primero es el costo de la endodoncia. Solo la endodoncia en dientes unirradiculares puede llegar a costar entre 400 bolivianos de una pieza unirradicular, de una sola raíz. Pero ya si la lesión es en dientes posteriores o en los molares, premolares y molares, los molares específicamente con más de dos o tres raíces, una endodoncia puede llegar a costar entre 600 a 700 bolivianos. Solo la endodoncia, ¿no? Porque luego, después de haber realizado la terapia endodóntica, se tiene que proceder a hacer la restauración, que ya lo habíamos visto anteriormente, que puede ser una restauración directa o puede ser una incrustación. Entonces, hay que agregarle el precio de la restauración más la endodoncia. Estamos hablando de una cosa más de $100. Ustedes vayan haciendo cuentas cuánto puede llegar a costar. Eso sí es costoso. Pero repito, ¿por qué estamos llegando a estos estadios? Por no haber tomado medidas preventivas o haber hecho terapia en los estadios iniciales, ¿no? Bueno, en algunos casos se ha perdido tanto el tejido duro, o se pierde en otros casos la corona, se pierde la corona dentaria, que solamente tenemos la porción radicular, ¿no? Solamente las raícitas. Ahí tendremos que tener mucho criterio para poder ver eh, y decidir si es que se puede llegar a mantener estos restos radiculares, porque se puede llegar a utilizar, como pueden ver acá, hay técnicas que permiten mantener estas raícitas, porque se trata de mantener a la pieza, el tejido dentario, lo más que se puede, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de endodoncia. Primeramente hay que endodonciar la pieza dentaria, hay que limpiar bien el remanente dentario, hay que hacer una serie de valoraciones, tanto radiográficas también, que nos permitan garantizar de que esa pieza dentaria no tiene movilidad, ¿no? Y si todavía sirve, está bien implantado esa raícita, podemos hacer la reconstrucción de un muñón, que nosotros se llama muñón dentario, y encima de los muñones dentarios vienen las coronitas de recubrimiento total, ¿no? Entonces, miren, hasta esos estadios todavía podemos salvar a la pieza dentaria, todavía. Estas coronitas, como pueden ver, también pueden lograrse una alta estética, dependiendo del material. Aquí ya utilizamos materiales plásticos, como los acrílicos, que son mucho más accesibles económicamente hablando. O estas coronas pueden ser de alta estética, como son las porcelanas o incluso el circonio, que ya es un material también que se está empleando mucho por su alta estética. Esto lo que ven acá ya se está en el área de la prótesis, ¿no? Porque ya estamos restituyendo tejido perdido, en este caso la corona, y lo estamos reemplazando por una prótesis, en este caso una prótesis fija, mediante coronas de recubrimiento total. Miren, hasta estos estadios todavía podemos hacer algo para salvar la piecita dentaria. Pero si vemos que esta pieza dentaria tiene un proceso infeccioso que no ha cedido con la terapia antibiótica, que tiene movilidad dentaria o que quizás es imposible o inviable una restauración después de la corona, lo que se tiene que hacer es, lamentablemente, el resultado final sería una exodoncia, ¿no? No sé cuántos han tenido la experiencia tan desagradable de que le hayan extraído una pieza dentaria y repito, no va más allá de lo económico, porque incluso la exodoncia ya es mucho más barata. Imagínense una terapia endodóntica y la restauración, ya sea mediante una corona o una incrustación, estamos hablando de casi 1.000 bolivianos. Y es así.
¿no? Pero ¿cuánto nos cuesta una extracción? Ya a menor el costo, podemos encontrar extracciones de hasta 100 bolivianos, ¿no? Los terceros molares mucho más complejos de $50. En la clínica odontológica están a partir los 30 bolivianos, si mal no recuerdo, pero no nos vamos al costo o la parte económica, sino el de perder una pieza dentaria porque ningún material, por más de alta calidad que sea, jamás va a reemplazar un tejido natural, ¿no? Entonces es la pérdida que se puede llegar a sufrir y que es irreemplazable. ¿No? Aparte de la sensación tan traumática que puede ser una extracción, porque hay que colocar anestesia, hay que hacer algunos movimientos, maniobras con los instrumentales y después el paciente, si no se cuida, puede llegar a hincharse la cara, puede infectarse la herida, entonces puede haber complicaciones, ¿no? Si es que no nos cuidamos después de una extracción. Entonces, repito, nuevamente, tengamos en cuenta de que todo esto nos hubiéramos evitado toda esta situación tan solo con hacer visitas al odontólogo para un chequeo general, para una limpiecita o de pequeños habernos aplicado los selladores de fosas y fisuras, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Será que queda ahí con la exodoncia? ¿Tenemos el diente perdido? ¿Qué procede después? Tenemos que reponer la pieza dentaria perdida. Porque el no reponer, si no reemplazamos una pieza dentaria perdida, las complicaciones también son en la boca que repercuten, por ejemplo, en las piezas antagonistas. Aquí, por ejemplo, vemos un caso en el que se ha perdido un molar inferior y la pieza antagonista, en este caso el molar superior, se está saliendo poco a poco de su cavidad o de su implantación en el maxilar, lo que nosotros llamamos extrusión. La pieza entera se va saliendo, va dejando una porción de raíz al descubierto y esta piecita dentaria poco a poco va a llegar a salirse de manera completa, ¿no? Y en el caso de los inferiores, por ejemplo, aquí también tenemos el caso de un molar inferior extraído y la pieza vecina, la pieza de al lado, ha empezado a inclinarse. Es decir, empieza a desconfigurarse totalmente todo el equilibrio que debería haber entre una pieza dentaria, porque todo es un conjunto, es el sistema dentario que cada piecita dentaria eh, tiene una tarea asignada, pero en equilibrio con las demás piezas dentarias. Si hay una que se pierde, una del equipo en este caso, todo se desconfigura, ¿no? Y empiezan las afecciones, especialmente a los tejidos periodontales. Y las funciones normales, como es la masticación, la fonación, si es el caso de una pieza dentaria, la estética, pueden verse gravemente alteradas, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que reemplazar las piezas dentarias perdidas. Entramos nuevamente a la especialidad de prótesis. Pueden ser reemplazadas mediante alternativas terapéuticas que se conocen como puentes dentarios. La desventaja de esta es que tenemos que hacer desgastes en las piezas dentarias que son denominados pilares, porque son estas donde van a ir ancladas o sujetadas la pieza dentaria perdida o como se llama el ponte, ¿no? Pero obviamente se pueden conseguir trabajos con mucha estética, como el que estamos viendo acá, ¿no? Obviamente este material es porcelana, ¿no? Y puede verse de manera muy natural. Aquí ya estamos hablando el tratamiento no solamente en una pieza, en la pieza dentaria perdida, sino en las piezas dentarias vecinas. Estamos colocando coronas en una, dos y tres coronas. Cada corona de porcelana, por ejemplo, está sobre los $100. ¿Cuántos son en un puente de tres? $300. Vamos haciendo números de cuánto nos puede llegar a costar este tipo de casos clínicos. Bueno, si no queremos que nos desgasten las piezas dentarias, ¿no? Estas piezas dentarias que tal vez pueden estar sanas, eh, otra opción accesible, podríamos decir, son las prótesis parciales. Prótesis parciales removibles que todavía se siguen utilizando las de cromo cobalto o las metálicas o las de acrílico, las que son plásticas, pero como si ustedes han visto, eh, es para meter y sacar, ¿no? De la boca
tienen una especie de ganchos que sí o sí son visibles en la boca, se altera un poco la estética que a muchos pacientes no les gusta, ¿no? Y es muy incómodo tener una prótesis en la cavidad bucal. A veces hay pacientes o hay personas que no se pueden llegar a acostumbrar a la prótesis. Tener algo ahí que está apoyando sobre el paladar o apoyando sobre la lengua. Entonces, hay pacientes que no se puede, por más de que esté bien adaptado, no se pueden llegar a acostumbrar a los aparatos protésicos removibles, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos opciones para reponer las piezas dentales perdidas, la prótesis fija y la prótesis removible. Y lo último, pues, que ustedes saben, ustedes han escuchado por ahí, que son los implantes intraóseos. Pero obviamente aquí viene también el aspecto económico. Colocar solo un implante en los maxilares, en los huesos maxilares, que aparte de ser también una técnica que conlleva hacer una cirugía, en algunos casos una cirugía mayor, porque se tiene que cortar hueso. O sea, ustedes imagínense que es como que colocar el tornillo en una pared, atornillar, porque eso es, colocar el implante, que es un tornillo, dentro del hueso, ¿no? Tenemos que levantar colgajo, es una cirugía compleja. Y necesariamente lo tiene que hacer un especialista. Los implantes, solo un implante está a partir de los $400, si no es más, $400 por implante, ¿no? 400, $500. Y obviamente luego viene la reposición protésica y se puede conseguir tratamientos con alta estética. Pero también no nos garantiza el implante que todo va a estar bien. Un paciente con implantes dentales tiene que tener mucho cuidado en la alimentación, en la higiene. Muchas ocasiones cada organismo es muy diferente el uno del otro, que nuestro organismo rechaza el implante dentario, ¿no? Aunque últimamente ya están saliendo implantes mucho más biocompatibles, pero no sabemos, cada organismo es muy diferente que puede llegar a rechazar el implante dentario y puede estar fijo por algún tiempo y después puede llegar a aflojarse, ¿no? Entonces, imagínense una inversión que tal vez en algunos casos no es muy garantizada, ¿no? Entonces, imagínense que también se puede llegar a este tipo de situaciones. Bueno, otro tipo de especialidades que nosotros podemos referirnos es la ortodoncia, que ellos son tratamientos para corregir algunas alteraciones en el desarrollo de los maxilares o en la posición de las piezas dentarias. Por ejemplo, esta que es la ortodoncia interceptiva está indicado para niños pequeños con dentición mixta, ¿no? Es por eso que hay que estar muy pendientes con los niños pequeños para ver cómo está su proceso de recambio dentario. Si hay una mordida profunda, si hay una mordida borde con borde, si hay una mordida invertida, si hay una mordida abierta, es decir, que los niños, que la boquita no llega a cerrar los dientes, no llegan a contactarse los dientes. Si hablamos de niños que son respiradores bucales, ¿no? Que respiran más por la boca que por la nariz, aquellos que hayan tenido algunos antecedentes de succión del dedo, ¿no? Entonces está llegando a, de alguna manera, alterar el desarrollo de los huesitos maxilares donde están alineadas las piezas dentarias. Entonces, este tipo de ortodoncia es ideal para estos niños en desarrollo, ¿no? Son terapias también a temprana edad que puede de alguna manera mejorar la alineación de las piezas dentarias para cuando erupcionen la dentición permanente o los dientes permanentes, ¿no? Si es que no se aplica a estas terapias, porque igual nosotros a veces esperamos a que complete la dentición permanente, ¿no? O incluso estas terapias son igual un poquito costosas y ya vemos una alteración mucho más notoria en la dentición permanente, ¿no? Estamos hablando ya de cuando una persona completa la dentición permanente a la edad de los 13 años con la erupción de los caninos, 14 años, pero ya vemos un desarrollo completamente anormal, llamaremos así, de los huesos maxilares y que repercute en la alineación de las piezas dentarias. Necesariamente lo tiene que ver el ortodoncista que hace muchos estudios radiográficos, imagenológicos, estudio de modelos, fotográficos y demás para determinar o plantear un tratamiento, el tratamiento más efectivo, ¿no? Y entonces, imagínense que podemos lograr con la ortodoncia este estado de la boca, de las piezas dentarias y con la ortodoncia correctiva, porque estamos aplicando ya terapias mucho más complejas, aparatología mucho más compleja en ortodoncia y lograr alinear las piezas dentarias.
obviamente mejora bastante la estética. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Vamos a ser un poquito más puntual. ¿Qué logramos con la estética dental? Está muy de moda lo que son las carillas estéticas, ¿no? Que más allá de ponerse carillas por ponerse, por mejorar la estética, está más indicado cuando hay alteraciones en la forma de las piezas dentales, cuando hay algún tipo de desgaste, algún tipo de malformación de las piezas dentarias, algunas alteraciones que pueden provocar destrucción, en este caso, miren, en estas piezas dentarias anteriores hay lesiones que han provocado algún tipo de socavado o excavaciones en los tercios cervicales de las piezas anteriores, ¿no? Entonces, para mejorar la estética, podría hacerse técnicas restaurativas directas, es decir, con resina, restauraciones con resina directo, o ya se le puede plantear al paciente para mejorar todo lo que es el frente estético, un diseño de sonrisa, ¿no? A través de las carillas dentales. Las carillas dentales necesariamente tendrían que ser de porcelana por ser mucho más estéticos. También pueden hacerse carillas de resina, sí, pero siempre la estética es mucho mejor en las porcelanas o el silicón, ¿no? Entonces, está muy de moda colocarse las carillas dentales, ¿no? Cada carilla dental, por ejemplo, está sobre sus $100, porque estamos hablando de una porcelana, tendría que hacerse con porcelana, entonces cada carilla está sobre los $100. Entonces, imagínense que aquellos que les gusta invertir en su sonrisa o en su estética, pues imagínense, aquí tenemos cuántas coronas, una, dos, tres, seis coronas, ¿no? Entonces estamos hablando de una terapia que puede llegar a costar hasta $600. Bueno, quiero aprovechar para hacer la invitación a la Clínica Odontológica de la Gabriel René Moreno. La atención es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos todas las especialidades, excepto las terapias estéticas, es decir, carillas no las hacen, aunque creo que en algunos proyectos sí ya están también realizando algunos carillas en la materia de prótesis, pero todo lo que es terapia de odontología general se realiza en nuestra clínica con los precios totalmente accesibles, extracciones de terceros molares, cirugías periodontales, selladores de fosas y fisuras, restauraciones, endodoncia, con tratamientos que son pues muy por debajo de lo que cuesta una consulta odontológica. Yo sé que van a decir de que obviamente aquí hace la terapia o el tratamiento está en manos de un estudiante en formación, un estudiante de cuarto y quinto año, pero hay que tomar en cuenta de que ellos no trabajan solos, sino están completamente supervisados y el tratamiento es personalizado por los docentes que son especialistas en la materia, ¿no? Entonces, tenemos una clínica totalmente equipada, acondicionada, con ambientes muy cómodos para que ustedes puedan visitar y, repito, tenemos todas las especialidades y se les brinda una atención como pregona nuestro eslogan de la facultad, con calidad y calidez humana. Bueno, vamos a ir apresurando un poquito. Ya para ir finalizando la presentación, quiero hablarles un poquito de lo que es el futuro de la odontología, ¿no? ¿Qué avance se ha conseguido hasta nuestros días? Una técnica que quizás no es tan nueva, porque es también una tecnología que ya es de hace muchos años atrás, recién se le está utilizando poco a poco o mucho más en nuestro país, en nuestro medio, que es la tecnología CAD-CAM. Vamos a... Muy bien, para que les explique en qué consiste esta técnica. Como pueden ver, la tecnología CAD/CAM consiste en un diseño asistido por ordenador y una fabricación asistido por ordenador o por la computadora. Entonces, ¿en qué consiste? En un escaneo de todo el terreno de trabajo, especialmente en el área de prótesis. Lo que se hace es escanear un terreno preparado para una corona, por ejemplo, para una coronita dentaria. El muñón que ha sido previamente preparado por el odontólogo, esta ha sido escaneada, el escaneo se manda a la computadora, la computadora se diseña como nosotros queremos que sea la pieza dentaria, ¿no? En cuanto a forma, tamaño, su relación con las demás piezas dentarias, es decir, que ya la computadora lo diseña automáticamente, ¿no? Y en otro dispositivo empieza la fabricación de la pieza dentaria, o perdón, la fabricación de la coronita. Entonces, como pueden ver, ¿cuáles son las ventajas? Es la
completamente se aminora el tiempo del tratamiento, porque este tratamiento que debería haberse realizado en el laboratorio o en el protesista dental, porque hay que mandarlo, los modelitos que nosotros tomamos una impresión del muñoncito de la pieza dentaria, la mandamos al protesista, el protesista trabaja y más o menos estamos hablando de entre 3 a 4 días. Si es que no nos falla el protesista, nos vuelve a mandar ya la coronita, nosotros colocamos, si está todo bien, cementamos, o si es que hay algún problema, volvemos a mandar al protesista para que nos haga las correcciones. Entonces estamos hablando de unas 4 a 5 sesiones tal vez para realizar una corona dentaria. Un ejemplo, ¿no? Pero acá, si se tiene esta tecnología que lo puede utilizar un odontólogo, estos pueden realizarse en incluso 2 sesiones, porque se prepara y luego se manda a la computadora, se fabrica ese mismo día y al día siguiente ya estamos colocando. O sea, una tecnología tan avanzada que realmente aminora el tiempo del tratamiento. ¿Cuál es otra de las ventajas? Que se puede lograr y conseguir alta estética dental y acabados mucho más exactos con las piezas dentarias, ¿no? No vamos a hacer menospreciar el trabajo del laboratorio dental, pero obviamente los resultados son abismales de uno trabajado en laboratorio, ¿no? Manualmente me refiero a estos que son asistidos netamente por computadora. Entonces, es la tecnología CAD/CAM que ya muchos profesionales del medio están utilizando, ¿no? Pero obviamente el precio de toda esta tecnología es muy elevada, por tanto, también el costo de un tratamiento de esta naturaleza también es muy elevado. Si una coronita trabajado en laboratorio costaba por sus $100, esta, por ejemplo, está por encima de los $300. Como pueden ver, se consiguen tratamientos de alta estética, tratamientos que van desde coronas, puentes, placas parciales, ¿no? El acabado es muy, muy natural. Bueno, está en estudios todavía lo que son las vacunas anticarias. No estamos lejos de que de aquí a un tiempo eh, ya se nos esté anunciando, ¿no? La ciencia médica de que tenemos vacunas contra la caries dental. Estas, como dice acá, podrían ayudar a prevenir la caries dental al estimular, que sería el mecanismo de acción de las vacunas, estimulan una respuesta inmune contra las bacterias responsables de la formación de caries, especialmente los Streptococcus mutans, ¿no? Entonces, eh, yo sé que tal vez esta nos quitaría trabajo al odontólogo porque, como les había dicho, de 100 pacientes que vienen, 99 vienen por caries, ¿no? Entonces, habrá otra manera o otras áreas al cual nosotros podríamos tener énfasis, pero todavía está en fases de desarrollo, muchos estudios, en fases de prueba, pero no estamos lejos de que esto sea una realidad, de que con una simple vacuna nosotros estemos completamente inmunes al ataque de la caries. Otro avance que está también en estudio, que está desarrollándose, son la regeneración de tejidos dañados o perdidos a través de las células madres extraídas de nuestro propio organismo, ¿no? Procesadas en laboratorio y nuevamente vuelta a nuestro organismo, las cuales van a ayudar a regenerar en caso, por ejemplo, de una recesión gingival, pérdida de hueso, incluso ya se está hablando de que puede llegar a estimular a la formación de nuevas piezas dentarias, ¿no? En esos estudios, y yo les invito a que puedan leer artículos científicos referidos a este tema, que ya se empieza a hablar de que se puede llegar a regenerar toda una pieza dentaria, ¿no? Pero obviamente ya es una tecnología que está mucho más avanzada, se hace falta muchas pruebas, muchos estudios para que realmente se llegue a concretar. Lo que sí ya está mucho más ya utilizado en nuestro medio es la inteligencia artificial. ¿Quién no ya está utilizando la inteligencia artificial también en el área de la odontología? Esta principalmente para el diagnóstico y la detección de enfermedades, es decir, que ya el odontólogo, nosotros tomamos con una sola radiografía, colocamos los datos a la inteligencia artificial, a programas, ¿no? Para esta área y ya nos manda directamente el diagnóstico y con el diagnóstico el plan de tratamiento específico para esa lesión, ¿no? La odontología robótica y procedimientos asistidos por inteligencia artificial, que prácticamente lo que es la tecnología CAD/CAM es un sistema robotizado ya para el empleo de algunas técnicas en la ciencia odontológica,
atención al paciente y automatización para el manejo del consultorio, gestión, administración, manejo de agendas, gestión de pacientes, es decir, ya la inteligencia artificial es mucho de qué hablar, hay mucho de qué estudiar, sería un tema muy aparte porque también la inteligencia artificial se está aplicando ya mucho en la odontología. Y pues no estamos muy lejos, también se ha hablado de que, y no creo, y yo lo pongo a consideración de todos, de que en un futuro igual los odontólogos lleguemos a ser reemplazados por robots, ¿no? Lo dudo mucho porque realmente no me imagino cómo un robot nos puede atender. Tendría que ser una tecnología tan avanzada, pero bueno, con tanto que estamos viendo hoy en día, pues podemos imaginarnos también de que puede ser una realidad. Entonces ahora ya estamos hablando de que la odontología no solamente arte y ciencia, sino también tecnología. Entonces, con esto prácticamente habría culminado. Espero de que así de manera general, de manera tan resumida, específica, hay mucho de qué hablar de la odontología. Es una ciencia tan noble que realmente uno se queda con la boca abierta de las cosas que se puede lograr con la odontología. Pero no se olvide de una simple cosita que es tan pequeña, puede llegarse así de grande y así de costoso. Muchas gracias a todos los